La trilogía original de Toy Story es considerada por millones de personas como una de las mejores sagas animadas de todos los tiempos, y una parte fundamental de ese reconocimiento se debe a la calidad de sus secuelas y, especialmente, a los villanos que introducen. Hoy quiero centrarme en el que considero el mejor villano de toda la franquicia y uno de los mejores villanos que Pixar ha creado en su historia. Estoy hablando del Lotso, el famoso oso rosa abrazable de Toy Story 3, un personaje que logra algo extraordinario: ser aterrador sin necesidad de verse amenazante. Mientras otros villanos utilizan la fuerza física, la intimidación o la violencia directa para imponer su voluntad, Lotso utiliza algo mucho más peligroso: la manipulación psicológica. Y precisamente por eso resulta tan memorable y perturbador. Lo primero que hace tan fascinante a Lotso es el enorme contraste entre su apariencia y su verdadera personalidad. A simple vista parece un juguete adorable, amigable y cariñoso. Su aspecto transmite seguridad, ternura y confianza. Es exactamente el tipo de juguete que cualquier niño querría abrazar. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde uno de los personajes más crueles, egoístas y manipuladores que hemos visto en una película animada. Es un villano que entiende perfectamente cómo ganarse la confianza de los demás para después utilizarla en su beneficio. Incluso su característica más conocida, su amor por los abrazos, adquiere un significado inquietante cuando analizamos quién es realmente. Porque quizás no le gustan los abrazos por afecto o cariño. Quizás le gustan porque representan control, porque cuando alguien está entre sus brazos está completamente bajo su dominio. Siempre han existido villanos que aparentan ser buenas personas mientras esconden intenciones oscuras, pero Lotso lleva esa idea a otro nivel. Él no solamente engaña a unos cuantos personajes. Consigue convencer a prácticamente toda una comunidad de juguetes de que es un líder justo, sabio y digno de confianza. Cuando Woody y los demás llegan a Sunnyside, encuentran un lugar que parece perfecto. Todo luce organizado, seguro y acogedor. Los juguetes parecen felices y Lotso se presenta como una figura amable que simplemente quiere ayudar a los recién llegados. Pero muy pronto descubrimos que todo eso es una ilusión cuidadosamente construida para ocultar una realidad mucho más oscura. Sunnyside no es un refugio. Es una prisión. Y Lotso no es un protector. Es el director de esa prisión. Lo verdaderamente aterrador es que Lotso no gobierna únicamente mediante la fuerza. No necesita hacerlo. Ha creado un sistema tan eficiente que muchos de los juguetes ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controlados. Tiene vigilantes en cada rincón, seguidores leales que obedecen sus órdenes y una red de información que le permite saber prácticamente todo lo que ocurre dentro de la guardería. Es como si sus ojos estuvieran en todas partes. Si alguien intenta escapar, él se entera. Si alguien cuestiona sus reglas, él lo sabe. Si alguien comienza a dudar de su liderazgo, tarde o temprano termina enfrentándose a las consecuencias. Esa sensación constante de vigilancia convierte a Sunnyside en un lugar mucho más aterrador de lo que parece a simple vista. Lo más interesante es que muchos de los juguetes que siguen a Lotso no son malvados. No disfrutan haciendo daño ni humillando a otros. Simplemente han sido convencidos de que el sistema funciona. Han aceptado la idea de que el sufrimiento es inevitable y de que la única forma de sobrevivir es obedecer. Lotso ha construido una estructura jerárquica donde unos pocos disfrutan de privilegios mientras el resto soporta las peores condiciones. Los juguetes más afortunados permanecen en las salas donde los niños los tratan con cuidado, mientras que los recién llegados son enviados a lugares donde son golpeados, lanzados y maltratados constantemente. Sin embargo, Lotso logra que muchos acepten esta situación porque les hace creer que algún día podrían ascender y obtener una vida mejor. Es una promesa que rara vez se cumple, pero resulta suficiente para mantener la obediencia. Aquellos que conocen la verdad suelen permanecer en silencio. No porque estén de acuerdo con él, sino porque tienen miedo. Han visto lo que ocurre cuando alguien desafía la autoridad de Lotso. Han observado cómo castiga a quienes cuestionan sus decisiones. Y comprenden que enfrentarse a él puede convertir sus vidas en una pesadilla todavía peor. Esa mezcla de miedo, resignación y esperanza es precisamente lo que mantiene funcionando todo el sistema. Lotso no necesita encadenar físicamente a los demás porque ya los tiene encadenados mentalmente. Parte de su éxito como manipulador proviene de que sus argumentos contienen fragmentos de verdad. Constantemente les recuerda a los demás juguetes que algún día podrían ser olvidados.
Les dice que los niños crecen, cambian y abandonan las cosas que antes amaban. Les habla de juguetes que terminaron en la basura. Les recuerda historias de abandono y reemplazo. Y el problema es que esas cosas realmente suceden. Los juguetes saben que son posibles. Han visto casos similares. Por eso sus palabras resultan convincentes. Porque utiliza experiencias reales para justificar conclusiones completamente equivocadas. Toma una verdad parcial y la transforma en una visión del mundo extremadamente pesimista donde todos están condenados al mismo destino. Y aquí llegamos al verdadero origen de todo, el trauma que define la vida de Lotso. Cada una de sus acciones, cada una de sus decisiones y cada una de sus creencias nacen de una herida emocional que nunca logró superar. Antes de convertirse en el líder de Sunicide, Lotso era simplemente un juguete amado por una niña llamada Daisy. Durante mucho tiempo vivió una existencia feliz. Tenía un hogar, una dueña que lo quería y amigos con quienes compartir sus días. Pero todo cambió cuando un accidente provocó que se perdiera. A partir de ese momento comenzó una larga travesía con la esperanza de regresar junto a la persona que más quería en el mundo. Lo que ocurrió después destruyó por completo su forma de ver la vida. Cuando finalmente logró volver a casa, descubrió que Daisy ya tenía otro Lotso. Había sido reemplazado. Para cualquier ser humano aquello podría parecer algo insignificante. Después de todo, para una niña pequeña dos osos idénticos son exactamente iguales. Daisy jamás pudo comprender la diferencia entre el Lotso original y el nuevo. Ni siquiera sabía que el primero seguía existiendo y luchaba por regresar. Probablemente creyó que sus padres simplemente habían encontrado el juguete perdido o le habían comprado otro igual para que no estuviera triste. Pero para Lotso la situación era completamente distinta. Para él, aquel descubrimiento fue devastador. En ese instante comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Descubrió que, al menos desde su perspectiva, podía ser reemplazado. Descubrió que todo aquello que consideraba único tal vez no lo era. Descubrió que el vínculo que creía especial podía desaparecer de un momento a otro. Y lo peor de todo es que comenzó a convencerse de que el amor que había recibido nunca había sido real. Porque si Daisy pudo aceptar a otro oso idéntico en su lugar, entonces, según su razonamiento, jamás había amado verdaderamente a quien él era por dentro. Esa conclusión es equivocada, pero resulta comprensible cuando observamos el dolor que estaba experimentando. Y precisamente ahí comienza el nacimiento del villano que veremos más adelante. Porque mientras otros personajes logran superar sus heridas y seguir adelante, Lotso decide convertirlas en la base de toda su identidad. En lugar de aceptar que vivió una tragedia particular, comienza a convencerse de que todos los juguetes están destinados a sufrir exactamente lo mismo. En lugar de sanar, transforma su dolor en resentimiento. Y ese resentimiento terminará afectando a todos los que lo rodean. Lo que hace que Lotso sea un villano tan extraordinario es que su historia funciona como una especie de reflejo oscuro de otros personajes de la saga, especialmente de Jessie. Ambos experimentaron algo muy parecido. Ambos fueron juguetes profundamente queridos por sus dueños. Ambos sufrieron la pérdida de ese vínculo que daba sentido a sus vidas. Ambos conocieron el dolor de sentirse abandonados. Sin embargo, las decisiones que tomaron después de vivir esa experiencia fueron completamente diferentes. Jessie sufrió, lloró y atravesó uno de los momentos más dolorosos que un juguete puede experimentar, pero eventualmente encontró la fuerza para seguir adelante. Aprendió a abrir nuevamente su corazón, encontró nuevos amigos, construyó una nueva familia junto a Buddy, Buzz y los demás, y más tarde volvió a sentirse querida con Andy. Lotso, por el contrario, tomó un camino completamente distinto. En lugar de sanar sus heridas decidió alimentarlas. En lugar de aceptar que una tragedia había marcado una parte de su vida, decidió convertir esa tragedia en la explicación de todo lo que existía a su alrededor. Y a partir de ese momento comenzó a mirar el mundo a través del resentimiento. Lo más peligroso de todo es que Lotso no se conformó con creer esas cosas para sí mismo. Necesitaba que todos los demás las creyeran también. Necesitaba convencer a cada juguete que conocía de que el amor era una mentira, de que la lealtad era una ilusión y de que tarde o temprano todos terminarían siendo olvidados y reemplazados. Porque si lograba que los demás aceptaran esa visión del mundo, entonces podría convencerse de que su sufrimiento no había sido una excepción, sino una regla universal.
De alguna manera eso hacía que su dolor fuera más fácil de soportar. Si todos estaban condenados al mismo destino, entonces lo que le ocurrió a él dejaba de parecer una injusticia personal. Por eso rechaza constantemente las palabras de Woody. No importa cuántas pruebas tenga Woody sobre el cariño que Andy siente por sus juguetes. No importa cuántas veces demuestre que existen niños que realmente aman a sus juguetes durante años. Lotso simplemente no puede aceptarlo porque hacerlo significaría admitir que su visión del mundo es incorrecta. Y si su visión del mundo es incorrecta, entonces tendría que enfrentar una verdad mucho más difícil, que permitió que una tragedia definiera toda su existencia. Toda la estructura de Sunicide nace precisamente de esa filosofía. Cuando observamos cómo funciona la guardería resulta evidente que Lotso no está interesado en construir una comunidad justa. Lo que ha creado es un sistema diseñado para reproducir constantemente el sufrimiento. Los juguetes recién llegados son enviados a la sala de los niños pequeños, donde son golpeados, mordidos, lanzados por los aires y tratados sin ningún cuidado. Allí experimentan exactamente el tipo de dolor y desesperación que Lotso quiere que experimenten. Mientras tanto, él y sus seguidores más cercanos disfrutan de las zonas más cómodas y seguras del lugar. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante es que Lotso consigue justificar todo esto con discursos que parecen razonables. Habla de sacrificio. Habla de responsabilidad. Habla del bienestar colectivo. Afirma que los juguetes más viejos ya han sufrido suficiente y que los nuevos deben ganarse su lugar. Pero detrás de todas esas explicaciones existe una realidad mucho más oscura. Lo que realmente está haciendo es obligar a otros juguetes a revivir una versión de su propio dolor. Esta es una de las razones por las que Lotso resulta tan aterrador como personaje. No busca simplemente controlar a los demás. Busca transformar la manera en que piensan. Busca destruir su esperanza. Busca convencerlos de que no tienen ningún valor. Porque sabe que una persona que no cree en sí misma es mucho más fácil de manipular que una persona que conoce su propio valor. Una vez que alguien acepta que no merece algo mejor, deja de luchar. Deja de cuestionar. Deja de resistirse. Y exactamente eso es lo que ocurre con muchos de los juguetes que viven en Sunicide. Han pasado tanto tiempo escuchando las mismas mentiras que terminaron aceptándolas como si fueran verdades absolutas. Han dejado de imaginar una vida diferente porque ya no creen que esa vida exista. Sin embargo, por más inteligente que sea Lotso, existe algo que jamás logra comprender del todo. Nunca entiende la capacidad que tienen las personas para elegir quienes quieren ser. Puede controlar un edificio. Puede imponer reglas. Puede castigar a quienes lo desafían. Puede manipular emociones y utilizar el miedo como herramienta de poder. Pero no puede controlar completamente el corazón de los demás. Y ese error termina siendo el comienzo de su caída. A medida que Woody y sus amigos empiezan a interactuar con otros juguetes, algo comienza a cambiar dentro de Sunicide. Poco a poco algunos empiezan a recordar que existen otras formas de vivir. Empiezan a cuestionar aquello que durante años aceptaron sin discutir. Empiezan a preguntarse si realmente todo lo que Lotso les ha enseñado es cierto. Ese cambio resulta especialmente importante en personajes como Bebote. Durante gran parte de la película, Bebote parece ser una de las figuras más aterradoras de todo el complejo. Su enorme tamaño, su mirada fija y su presencia silenciosa hacen pensar que es simplemente el guardaespaldas perfecto para un tirano como Lotso. Pero conforme la historia avanza descubrimos algo mucho más triste. Bebote también es una víctima. También ha vivido bajo el control psicológico de Lotso durante años. También ha sido utilizado como una herramienta. También ha cargado con heridas emocionales que jamás logró resolver. Y cuando finalmente escucha a Lotso despreciar los recuerdos felices que compartieron con Daisy, comprende algo fundamental. Comprende que Lotso ya no está luchando por proteger esos recuerdos. Está luchando por destruirlos. Ese momento representa una de las derrotas más importantes del villano. Porque durante años logró convencer a otros juguetes de que el amor no tenía valor, pero ni siquiera él puede borrar completamente la importancia de los momentos felices que alguna vez existieron. Cuando Bebote se vuelve contra él, no está simplemente cambiando de bando.
Está rechazando toda una filosofía basada en el resentimiento. Está demostrando que una experiencia dolorosa no puede eliminar todas las experiencias buenas que vinieron antes. Y precisamente por eso esa escena resulta tan poderosa. Aún así, Lotso sigue negándose a cambiar. Incluso cuando todo comienza a derrumbarse a su alrededor, continúa aferrándose a las mismas creencias. Continúa culpando al mundo entero por su sufrimiento. Continúa justificando cada una de sus acciones. Continúa convencido de que tiene razón. Y es entonces cuando llegamos al momento más importante de toda la película, la secuencia del basurero. Allí, frente a una muerte aparentemente inevitable, la verdadera naturaleza del Lotso queda completamente expuesta. Cuando los juguetes terminan atrapados frente al incinerador, Woody decide ayudarlo a pesar de todo lo ocurrido. Después de las mentiras, las manipulaciones, las amenazas y los abusos, Woody todavía elige tenderle una mano. Es un acto de bondad increíble. Una oportunidad de redención que muy pocos personajes habrían recibido. Pero Lotso la rechaza. Y no la rechaza por miedo. No la rechaza por confusión. La rechaza porque hacerlo es la única manera de proteger su visión del mundo. Cuando llega el momento de devolver el favor, abandona deliberadamente a Woody y a los demás. Los deja atrás. Los condena a morir. Y lo hace porque salvarlos significaría reconocer que Woody tenía razón desde el principio. Significaría aceptar que la amistad importa. Que la lealtad importa. Que la bondad importa. Que los juguetes tienen valor más allá de lo que les ocurrió en el pasado. Y eso es algo que Lotso simplemente no puede admitir. Prefiere ver morir a otros antes que cuestionar las creencias que ha construido durante años. Esa decisión termina definiéndolo por completo. Porque demuestra que el problema nunca fue realmente Daisy. Nunca fue el abandono. Nunca fue el reemplazo. El verdadero problema es que Lotso eligió permanecer atrapado en ese momento para siempre. Eligió convertir una herida en toda su identidad. Eligió permitir que el resentimiento dirigiera cada aspecto de su vida. Y por eso su castigo final resulta tan perfecto desde el punto de vista narrativo. Después de todo lo ocurrido, termina atado al frente de un camión de basura. Irónicamente obtiene exactamente aquello que siempre quiso. Tiene un dueño que jamás lo abandonará. Tiene un lugar permanente. Tiene una función definida. Pero al mismo tiempo es tratado como un simple objeto sin importancia. Como basura decorativa. Como algo que existe únicamente porque alguien decidió colocarlo allí. Es un final brillante porque representa la culminación de todo aquello en lo que Lotso creía. Durante años insistió en que los juguetes no tenían valor. Durante años aseguró que todos estaban destinados a terminar como basura. Durante años intentó convencer a otros de que el amor no era más que una ilusión temporal. Y al final termina viviendo exactamente dentro de esa realidad. Mientras Woody, Buzz, Jesse y los demás encuentran una nueva oportunidad de ser felices, Lotso permanece atrapado para siempre dentro de la prisión mental que él mismo construyó. Y esa es la razón por la que sigue siendo uno de los mejores villanos que Pixar ha creado. No porque sea el más poderoso. No porque sea el más fuerte físicamente. No porque tenga las escenas de acción más espectaculares. Sino porque representa algo profundamente humano. Representa el peligro de dejar que nuestras heridas definan quiénes somos. Representa el peligro de convertir el dolor en resentimiento. Representa el riesgo de permitir que una mala experiencia destruya nuestra capacidad para confiar, amar y seguir adelante. Y quizás por eso sigue siendo tan aterrador años después del estreno de Toy Story 3. Porque en el fondo, Lotso no es simplemente un oso de peluche malvado. Es el ejemplo perfecto de lo que puede ocurrir cuando alguien deja que el pasado controle completamente su futuro.